Ok, bendiciones a todos los estudiantes. Estamos en este momento ya en nuestra tercera clase y hoy vamos a estar abordando una clase un poco más práctica. Vamos a ver los cuadros que ya ustedes realizaron de las etapas de la planificación. Queremos ir verificando y cerciorándonos que estamos por buen camino, que lo estamos haciendo conforme al Padre Celestial. Pero quiero compartir algunas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón que nos va a servir a todos como planificadores proféticos. Y es que recuerde que un planificador profético es el que diseña su vida, o más bien planifica su vida en función del diseño del Padre Celestial. Y hay tres cosas que un planificador profético va a combatir, pero fuertemente, profundamente. Y quiero que las anoten, por favor, porque esto no va a estar en su panel de estudiantes, pero son tres cosas con las que vamos a estar lidiando toda la vida para poder organizarnos dependiendo y conforme al diseño del Padre. Quiero leerles en Génesis 1. Por favor, vayan a Génesis 1. Y ustedes van a ver donde dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Un proceso de planificación profética precisamente es un proceso donde separamos y podemos separar lo que es las tinieblas de la luz en base a la palabra y la dirección del Espíritu. Muchas veces nuestras vidas, planificadores, están en la condición que habla Génesis 1:1, que estaba la tierra. Y yo quiero que ustedes vean lo que establece las escrituras y tres características principales con las que un planificador profético vamos a tener que lidiar. Uno es el desorden. Desorden, cópienlo, desorden. Muchas veces nuestra vida está en desorden. Dios no trabaja en base al desorden. En toda situación de desorden, ahí va a poder gobernar un antidiseño. La segunda palabra que es importante que nos muestra Génesis es la palabra vacío. Había vacío. En una vida sin planificación profética hay vacío. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y lo tercero es que gobiernan las tinieblas. Cuando nosotros no estamos bajo una guianza del Espíritu del Señor, esas son las tres cosas con las que nosotros vamos a lidiar. El planificador profético viene a establecer orden, a quitar el vacío y a establecer luz. Entonces, la primera palabra es la palabra desorden. Quiero que la copien, por favor, es la palabra tohu. Esa palabra del hebreo es la palabra tohu. Desorden, tohu. Y esta habla de desolación, de algo desértico, de algo que no vale nada, algo que es vano, donde hay confusión, un lugar vacío, sin forma, sin nada, que no tiene prioridades. Entonces, cuando nosotros hablamos que como planificadores vacíos, el Señor nos está llevando a que establezcamos orden. Y muchas veces eso es lo que va a suceder, que tenemos y nos enfocamos en cosas que son vanas y que no tienen importancia para los propósitos eternos. Un planificador profético se va a enfocar siempre en que los propósitos eternos del Padre puedan establecerse y puedan manifestarse. ¿Para qué y por qué estás en este planeta? ¿Cuál es el propósito eterno? ¿En qué nos hemos equivocado? Que muchas veces planificamos nuestras vidas y nuestros matrimonios en base a nuestros ministerios, matrimonios y todo lo que lleve a cabo o que tenga que ver con nuestras vidas, lo hacemos en base a un desorden, es decir, en base a algo vano, que no tiene forma correcta o algo que no tiene las prioridades del Padre Celestial.
Las escrituras nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, lo primero que tú vas a detectar en tu vida, planificador profético, es qué tanto está el orden del Padre. ¿Hay desorden en tu vida? ¿Están las prioridades en desorden? ¿Te estás enfocando en cosas realmente que tienen peso a nivel espiritual y en el gobierno y en el reino del Padre Celestial? ¿O te estás enfocando en cosas vanas? Por lo menos yo constantemente soy corregida por el Espíritu. Obviamente yo tengo muchas responsabilidades encima. Ahora mismo en esta etapa el Señor me ha concentrado más en lo que es Redil como tal y en otras cosas, pero en oportunidades de mi vida, mira, yo pastoreaba una congregación y ustedes los que son pastores saben lo que implica pastorear una congregación, desde no sé qué, de los niños, la alabanza, la adoración, todos los departamentos, toda la organización, todo. Además de eso, trabajaba en un circuito de comunicaciones, donde yo era la vicepresidenta, donde manejábamos varias emisoras de radio. Además de eso, dirigía la red de mujeres pisando fuerte. Tenía dos programas de televisión, programas de radio. Además, manejaba Redil también. Y bueno, y una cantidad de otras cosas para no cansarlos. El punto es que llegaba un momento donde el Señor me decía, y yo me llegué a sentir como un hámster. Ustedes saben, como ese animalito que se monta en una rueda, que empieza a dar como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo trataba de parar y yo en una oportunidad, yo decía, estoy cansada, no sé cómo frenar. Y recuerdo el consejo de mi mamá en una oportunidad y me dijo, Paula, pero simplemente para y reorganiza las cosas. Pero yo sentía literalmente que no podía parar porque creía que si yo paraba todo se derribaba. Y dentro de mí yo tenía un engaño terrible que me llegó a un agotamiento. Les cuento esto, en una oportunidad dejé de ver bien, empecé a tener distorsión en mis ojos, como que veía, y las líneas que eran rectas las empezaba a ver curvas. Me fui al especialista y el especialista me dijo, mira, ¿a qué te dedicas tú? Porque lo que tienes es una situación que le dan a personas que tienen un alto nivel de estrés, pero son personas que trabajan, por ejemplo, policía, FBI, bomberos. Y ahí me dio pena decir que era pastora. Oh my God, cuando yo salí de ahí me puse para llorar, pero de la vergüenza con Dios, y el Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí entendí, y una de las primeras cosas que el Señor me señaló fue desorden. Desorden. Desorden no es tener las cosas solamente fuera del lugar, que por ahí tú puedes empezar. A veces el Señor nos dice, comienza por la carne para que termines en el espíritu. Cada vez que yo quiero poner mi mente en orden, tengo que arreglar la oficina, tengo que arreglar mi closet, tengo que arreglar esto, tengo que poner las cosas en físico en orden para que mi mente también se ponga en orden. Pero el desorden va más allá de simplemente tener las cosas fuera del lugar. Es no tener las prioridades claras y empezar a hacer cosas que aparentemente son buenas, pero que en el mundo espiritual son vanas porque no te están dejando avanzar en la verdadera encomienda y en el verdadero propósito. Cuando yo me vi en esa situación, el Señor me dijo, de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que yo te estoy demandando? ¿Cuál es mi prioridad? Y le decía, bueno, todo lo que estoy haciendo es bueno, todo lo que estoy haciendo es necesario. Sí, sí, sí. Todo es bueno y todo es necesario. Pero ¿qué es lo que yo te estoy demandando? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque tú te has dejado poner cosas de la gente encima, cosas que tú has asumido como si yo te las hubiese dado. Pero de todo eso, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi orden? Y eso es lo que yo quiero que tú revises en esta noche. Quiero que hagas una revisión. ¿Qué tanto orden tienes en este momento en tu vida? ¿Estás viviendo según las prioridades del Espíritu? A ver, ¿cómo se sienten ustedes con respecto a ese punto? ¿Quién me puede decir, mira, Pao, definitivamente yo creo que tengo desorden en mi vida? Porque eso es lo primero que tienes que contrarrestar y tienes que revisar. No según tu criterio, porque tú me puedes decir, no, yo soy una persona muy organizada y yo también, yo soy supuestamente muy ordenada, pero cuando reviso bajo los ojos del Espíritu del Señor, ¿qué tanto orden estamos teniendo? Recuerden la palabra, cópienla, tohu es la palabra. ¿Qué tanto tohu hay en nuestras vidas? ¿Estamos realmente siendo ordenados? ¿Hay un orden de Dios o hay un desorden? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ven? A ver, ¿quién es valiente? Orfis, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien. Bueno,
yo viéndolo así en ese, todo lo que usted está diciendo, profeta, realmente mi vida es un desorden en su totalidad. Entonces, tanto físico, yo creo que eso ha logrado afectar también el plano espiritual. Entonces, de hecho, bueno, voy a contar un poquito. Yo me fui de la iglesia, bueno, por cuestiones de doctrinas y eso. Y cuando estuve allí, me cargué demasiado que todo el mundo, toda la responsabilidad del pastor me caía sobre mí, entonces todo era yo, todo era yo, entonces yo asumía todo eso por amor al servicio y todo eso, por amor a las cosas de Dios, pero ahora me doy cuenta que realmente y eso afectó mi vida familiar y todo eso, entonces ahorita estoy tratando como de organizarme, y por eso me inscribí en este curso, porque realmente lo necesito, porque hay mucho desorden. No le escucho, profeta. Excelente lo que estás diciendo, te agradezco por ser tan honesta y abrirnos tu corazón. Sé que la mayoría no te conocen y decir algo así es algo importante, pero sabes que es una gran victoria, Orfis, porque el primer paso es reconocerlo. Yo por mucho tiempo, yo no salía de mi desorden, Orfis, y no salía de esa situación que yo tenía porque no lo reconocía, no lo veía. Yo literalmente, yo no podía, es más, cuando mi esposo me decía, Paola, tienes que parar, tienes que priorizar, yo me molestaba con él. Me decía, no, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, esto me lo demandó Dios. Sí. Cuando el Señor me llama a capítulo, que Él me confronta, entonces me doy cuenta que muchas cosas yo tenía era un activismo, pero no estaba en el orden del Padre. ¿Qué podemos detectar cuando estamos verdaderamente en desorden, Orfis? Cargas pesadas de llevar. Esa es una de las cosas, porque dice las Escrituras con respecto a la carga del Señor que es fácil y ligera. Entonces, cuando yo tengo una carga que me está destrozando la salud, las finanzas, me está dañando el matrimonio, no la puedo cargar, o hay dos cosas, o me estoy resistiendo a la voluntad del Padre, o tengo una carga que Dios no ha puesto y tengo que hacer una revisión. Cada vez que tú cargas o llevas una carga que Dios no ha puesto, o haces algo que Dios no te está demandando en ese sentido, ahí hay desorden, tohu. Alguien me preguntó cómo se escribía, es T de tetero, O-H-U, en tohu. Recuerda que lo estamos hablando más que todo la parte, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se pronuncia? Más que la gramática es cómo se pronuncia, tohu. Ok, alguien más que quiera ver cómo detectan sus vidas, detectan desorden en este momento, detectan que hay orden en sus vidas, ¿cómo lo pueden ver? Alguien me está haciendo así. Ok, Rubeima, cuéntame. Bueno, gracias, pastora, bendiciones. Bueno, tiene mucha razón porque yo creo, lo estoy entendiendo así, que a veces uno se carga mucho de muchas ocupaciones, de muchas actividades que a la final crea un desorden. Por ejemplo, yo pastoreo con mi esposo y son tantas actividades, son tantas cargas porque los servidores a veces no dan, entonces tenemos que resolver nosotros y se vuelve un desorden porque te cambia la planificación, pierdes un tiempo en familia y en verdad eso, por eso también me gusta este taller porque me está empezando a enseñar cómo planificar y que cuando entra en caos poderlo resolver y atacar a tiempo y no llegar al desorden. Ok, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que podemos, porque todos podemos decir, bueno, sí, Pau, me hay una situación de desorden, hay cosas que están en el orden del Padre, en las prioridades del Padre, pero hay otras que no. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde creen ustedes que podemos resolver una situación de desorden en nuestras vidas? ¿Cuál sería el primer paso para ustedes? A ver, Miriam, cuéntemelo. Voy a dejar hablar a Miriam porque tengo una reunión ahorita y no la dejé hablar. Mi vida. Bendiciones a todas. Mira, fíjate que hay algo muy cierto de lo que sucede en lo personal, en cada familia, a veces en cada casa. Yo siempre digo, cuando tú entras a una casa, identificas cómo está la persona. Si tú entras a la cocina y está todo desordenado, así estás tú.
parte de la higiene es nuestro baño. Si tú entras al baño y está desordenado, eso estás proyectando. La habitación, el closet. Yo tengo un hábito de por sí, que a mí el desorden es algo que yo veo las cosas desordenadas y ya como que me empiezo a aturdir, me provoca un desequilibrio. Entonces yo tengo que estar ordenada para poder caminar en otras áreas. Fíjate lo que yo hago como detalle. Yo lo primero que hago, me levanto de la cama y la tiendo antes de ir al baño. Es un hábito que, como yo vivo sola con mi hijo, entonces para mí no tengo que sacar a nadie de la cama, me tengo que salir yo nada más. Entonces, me ha resultado porque cuando tú sales ya del baño, tú ves la cama hecha. Ya estás con otra proyección, con otra visión. Y eso a mí me parece que es genial para poder empezar a ordenarte desde esos detalles. E inclusive, mira, no sé cómo explicarte, la gente que hace la cuestión esa que de la firma, que te investigan, no sé cómo se llama, profeta. Bueno, entonces te hacen un estudio científico en el cual tu firma tiene un carácter y tú lo expresas a través de la escritura. Entonces, mi firma estaba como desordenada, entonces yo dije, bueno, saqué mi documento nuevo, y yo dije, voy a empezar por ordenar mi documento, hacer una firma que sea clara, que sea específica y que tenga carácter. Y efectivamente lo hice así. Mi carnet, mi documento de identidad nuevo, yo le hice una firma donde no fuera tan extensa, que fuera práctica, que se viera que tiene ascendencia, carácter, y yo me estaba, a través de eso me estaba identificando. Y creo que desde ahí yo empecé a ver ciertos órdenes en mi persona, y empecé a ordenar desde las cosas más insólitas que te parezca, desde un lapicero, que queda botado en cualquier lado, ve y dale el lugar que corresponde. Cuando empiezas a hacer ese hábito, empiezas a examinar lo que está desordenado también adentro. Así que bueno, eso quería aportar, profeta. Excelente, excelente. Fíjense que ella nos ha tocado, Miriam, nos ha tocado algunos puntos importantísimos. Nos tocaba uno importante, reconocer que estamos en una situación de desorden. Ahora, recuerden que cada temporada tiene un orden específico del espíritu. Y tal vez tú has estado bien ordenado y bien en orden en esta temporada, pero recuerda que el espíritu va cambiando de temporada. Y cada temporada tiene un orden específico. Entonces, siempre tenemos que ir haciendo revisión. No es que a veces estemos mal, lo que pasa es que a veces el orden va a variar. El orden del espíritu, las prioridades del espíritu van a variar en cada temporada. Planificadores. Recuerda que el planificador tiene que estar atento de los muedines, del tiempo profético que vivimos y del tiempo Eth. ¿Te acuerdas que vimos eso en la primera clase? Del tiempo Moed y del tiempo Eth. Y tenemos que ver que en cada temporada hay un orden del espíritu diferente o prioridades del espíritu para nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, ella dijo algo importante, reconocer si estamos en desorden o no. Ese es el primer trabajo que tienes que hacer. Hasta que no reconozcas y el espíritu te lleve al reconocimiento, jamás se van a producir cambios. Segundo, un muy buen consejo el de Miriam, comencemos por lo físico. Comencemos por arreglar las cosas que están en desorden en nuestras vidas. A veces nos damos cuenta y empezamos a acumular cosas que están viejas en nuestras vidas, cosas que no sirven. Bueno, el próximo mes las mando a arreglar. Cuando tenga plata las mando a arreglar. Y se van acumulando la licuadora vieja, la tostadora vieja que no sirve, el televisor que no sirve. Algún día lo arreglo. ¿Cuánto les pasó eso? Cosas que no funcionan, empiézalas a sacar. Cosas que están en desorden, comienza por lo físico. ¿Qué otro punto sería importante si queremos salir del desorden espiritual? Porque ese es el primer desorden en el que tenemos que salir, ese desorden espiritual en nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes? Talis, ¿querías opinar? ¿No? Ok. ¿Quién quería aportar? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para poder salir del desorden? Dime, mamá, a ver, tengo Galaxy S9, abre el micrófono.
Puedes ¿Se abrirlo. escucha? Sí, perfecto, excelente. Ok, saludos a todos. Disciplina, uno tiene que aprender a disciplina, porque a veces podemos tomar la decisión de ordenar, pero si no aplicamos disciplina, volvemos a caer otra vez atrás en el desorden. Yo pienso que debemos tener, no hábito, no es que nos tengamos que habituar a algo, sino que disciplinarnos en la decisión que hemos tomado, mantenerla fija. Yo pienso que eso. Paola, pero quiero agradecerte muchísimo hoy, porque para mí, como ups and downs, de desorden o no, siempre uno tiene la tendencia a desordenar un poco. Pero yo no me había puesto a pensar que podía ser igual en el espíritu. O sea, para mí hoy es como un abrir de ojos, que no lo había nunca llevado a un nivel espiritual. Siempre lo tenía allí en el nivel terrenal, en lo natural, en nuestras vidas. Pero no me había puesto a pensar en un nivel espiritual, cómo podemos nosotros estar en desorden en el nivel espiritual. Eso es grande y grave a la vez, que no lo estemos. Mira, es tan profundo lo que estamos hablando, escúchenme, porque cuando hablamos de desorden, hermanos, amigos, mis queridos planificadores proféticos, estamos hablando de estar en el lugar incorrecto. Copien esto, desorden es estar en el lugar incorrecto. Desorden es estar conectado a personas incorrectas. Desorden implica hacer lo que el Espíritu no nos está demandando hacer, sino que lo hacemos porque, bueno, somos buena gente, nos parece, como decía ahorita mi amiga, bueno, quiero suplir en lo que otros no están haciendo. Hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer es estar en desorden. Cuando no seguimos una dirección del Espíritu, una directriz del Espíritu que te dice, hoy levántate y ve al banco porque necesitas hoy sacar ese préstamo para tu organización o para tu empresa y no lo haces, tú estás en desorden. Desorden es todo lo vano que hacemos y aquí viene algo importantísimo, planificadores. Toda acción fuera del diseño de la voluntad o la directriz del Señor nos es contado como una acción de injusticia. Porque recuerden que la palabra injusticia, la palabra sedakak, del hebreo, sedakak, es hacer todo lo que es necesario. No según la necesidad simplemente humana, sino todo lo que es necesario en función de los propósitos del reino. Es traer reivindicación al necesitado. Recuerden que la justicia humana se basa en darle a cada quien lo que merece o le corresponde, pero la justicia divina es darle a cada quien lo que necesita. Nosotros nunca merecimos que Yeshua viniera a morir por nosotros. Nosotros no merecíamos a Yeshua, nosotros lo necesitábamos. Esa es la gran diferencia entre la justicia del reino y la justicia de los hombres. Y un planificador profético debe buscar la justicia, todo lo que es necesario, todo lo que es justo. Es como las mujeres, yo pongo siempre este ejemplo, lo que es justo y necesario, la medida correspondiente. Los hombres, mi esposo creo que es 16,5 en cuello de camisa. Yo no le puedo comprar ni 16 ni 17, él es 16,5, es una medida exacta. Un planificador profético debe hacer la medida exacta. Miren, esto nos pasa aún como pastores de una congregación. Mi recomendación a aquellos que están pastoreando en este momento o que los están pastoreando. La tendencia es llenar nuestras agendas de actividades y de activismo porque creemos estar sirviendo al Espíritu del Señor. Nos agotamos nosotros, agotamos a nuestra gente. La gente está mal ubicada en lo que no necesita hacer y en lo que Dios no le está demandando hacer. Y eso es injusticia. Cada vez, por ejemplo, que yo use, ¿ustedes imaginan que yo use la lavadora para lavar la ropa? Perdón, la licuadora para lavar la ropa. Eso no se puede. Eso es una injusticia con ese aparato. Muchas veces nosotros hacemos cosas para lo que no fuimos creados. Cosas que el Espíritu no nos está demandando. Y literalmente, ¿qué necesitas para empezar a salir del desorden, de tohu
necesitas hacer una lista y confrontarla con el Espíritu. Para eso es que nosotros oramos. La oración no es para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o llevarle una lista de necesidades. La oración es el proceso, por favor, cópienlo, porque es muy semejante al proceso de planificación. Orar es buscar, conocer, entender y aceptar la voluntad del Padre. Se los vuelvo a repetir. La oración, proceso de oración, es el proceso donde buscamos conocer, entender y aceptar la voluntad del Padre. Y para eso oramos. La oración es un proceso de introspección. Si ustedes no han tomado planificadores, permítanme decirles esto. Si ustedes no han tomado el curso de oración y proclama, ustedes necesitan tomar ese curso. Yo les invito que ahora en noviembre tomen este curso de oración y proclama. Lo pueden hacer autodirigido. Entre otras cosas, los que se inscriban ahora en noviembre van a estar participando por un laptop. No sé si cuántos se enteraron, al final les hablo de eso, pero inscríbase en este curso porque va a ser fundamental. Un planificador profético que no tenga una vida de oración profunda no va para el baile. Te vas a ver enredado en un desorden constante y como decías tú ahorita, nos vamos a ver en que somos fluctuantes. Un día estamos en orden, un día estamos en desorden, un día estamos en orden, porque no tenemos una vida de oración profunda. Entonces, para ir cerrando este punto, recuerden, planificadores, es de suma importancia que nosotros revisemos nuestra agenda y para salir del desorden tenemos que simplemente hacer un alto. ¿Qué tuve que hacer yo cuando me encontré en esa situación que me sentía como un hámster y me enfermé y todo? Decidí parar y entender que yo no era Dios y entender que el Padre tenía una agenda para mí. Y empecé durante 10 meses a buscar 10 meses a buscar cuál era realmente la agenda que el Espíritu del Señor tenía para mi vida. Y empecé a confrontar y muchas de las cosas que yo tenía eran espejismos que se habían establecido como verdades. Y yo le servía a los espejismos y yo trabajaba para los espejismos. En pocas palabras, yo era una esclava y una sierva de los espejismos que mi corazón había construido. La pregunta, recuerda, y la pregunta que te tienes que hacer, ¿de quién eres esclavo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Estás siendo esclavo y siervo del desorden? ¿O estás sirviendo a los propósitos eternos por el cual el Padre te levantó? Importantísimo. Entonces, palabra tohu, desorden, detectarlo. A veces no lo puedes ver a simple vista. Tienes que ir profundo al Espíritu. Señor, muéstrame. Confróntame, revélame. Tienes que confrontar esto. Esta noche es el inicio de una confrontación profunda. La planificación profética no se trata de llenar tablas simplemente. La planificación profética es un proceso profundo con el Espíritu del Señor para que Él nos revele qué áreas de nuestra vida están en desorden y podamos entrar en el orden del Espíritu. Segunda palabra importantísimo que vemos en Génesis. La tierra estaba desordenada, que ya vimos la palabra tohu. La segunda palabra es vacío, estaba vacía. Esa palabra vacío, la palabra hebrea bohu, B de bueno, O-H-U, bohu. Y habla de algo que está vacío, que tiene una superficie, está superficialmente. Es como algo que no es pleno, sino que solamente tiene algo de superficie, algo que no es indistinguible o algo que está vacío, es decir, que no tiene diseño. La tierra estaba en desorden y sin diseño. ¿Qué es lo que busca un planificador profético? El diseño del Padre. Y aquí viene algo importantísimo, planificadores proféticos. Nosotros no podemos construir nuestras vidas, nuestros ministerios y nuestra familia en base al diseño que otros han edificado. Yo no tengo otros ejemplos sino los que yo he vivido, por eso el Señor me dio este curso para compartírselos. Yo en el año, perdón, ese es mi perrita, que estoy en la oficina, estoy aquí, ¿qué pasó mi vida? Permítame un minuto, denme un segundito, por favor. Les pido mil disculpas. Ok.
Estas cosas pasan en vivo. Ay. Ok. Ok, la palabra, lo van a encontrar vacío, es estar sin diseño. Yo en el año como más o menos 2001, estamos en una reestructuración de nuestra congregación, de nuestro ministerio, y había en ese momento, en ese año 2001, había un boom, por ejemplo, con todo lo que era el sistema del G12 y todo esto. Yo recuerdo empezar a trabajar con este sistema, con este diseño de trabajo. Fui a Colombia, empecé a hacer todo como ellos lo estaban organizando, y un plan me pareció hermoso, muy, muy lindo. Mucha gente ha sido muy bendecida con ello y han hecho un trabajo precioso. Pero después de los años, el Señor nos confronta, a mi esposo y a mí, y nos muestra que ese no era el diseño que Dios había establecido para nuestras vidas. Y que aunque eso era un diseño que el Señor le había entregado a estos pastores y a este grupo de personas y tal vez a diferentes personas, no era el diseño que Él había establecido para nosotros. Y nosotros estábamos basando en nuestro trabajo ministerial en algo que Dios no había diseñado, sino en lo que nosotros creíamos que debíamos hacer. Muchas veces ocurre esto. Y esto es un problema gravísimo, porque un planificador profético lo que busca es el diseño del Padre Celestial. Cuando en el mundo espiritual no hay espacios vacíos, en el sentido de que o tú vives un antidiseño o tú estás en un antidiseño. Y el problema del antidiseño es que siempre vas a sufrir cuando estás en un antidiseño, empiezas a vivir un proceso de detenimiento. Copien eso, por favor, porque tienes que detectar que muchas veces cuando vives en un antidiseño vas a provocar un proceso de detenimiento. Segundo, después que viene el detenimiento, empieza y se activa un proceso de deterioro. Te detienes, y cuando te detienes en el mundo espiritual, porque acuérdate que aunque tengas mucha actividad y tienes activismo, en el mundo espiritual estás estático, que es lo que me pasaba a mí cuando yo sentía que estaba como un hámster en una ruedita, que me estaba moviendo, estaba cansada, pero no estaba llegando a ninguna parte, porque dejas de prosperar. Recuerden que la prosperidad no es tener dinero o tener fama o tener muchas cosas. Prosperar es avanzar en el diseño del Padre. Cuando tú te sales del diseño, entonces empiezas a construir un antidiseño y vas a empezar a sentir y literalmente a detenerte. Una vez que te detienes, empieza a deteriorarte, y por eso es que vemos muchos hijos del Señor enfermos, deteriorados en sus finanzas. Aún las cosas físicas que poseen empiezan a deteriorarse, porque no solamente te deterioras tú, sino que se empieza a deteriorar todo lo que tú representas. La casa empieza cosas a dañarse, el carro, los muebles, las cosas en el mundo espiritual empiezan a dejar de ser productivas. Cuando nos salimos del diseño del Padre, dejamos de ser productivos. Entonces tienes que revisar y tienes que detectar, ¿estoy caminando en el diseño que el Padre creó para mí? ¿O es el diseño que yo me copié o cloné, o estoy haciendo algo que Dios nunca me ha mandado a hacer? Yo les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un amigo, él es empresario, él se ha formado con mi esposo. It's too many noises in here. Él es un empresario tremendo, se formó con mi esposo, y hace un tiempo atrás estaba aquí en Miami pastoreando, y abrieron una congregación. Y cuando yo fui a visitarlos, todo el formato que tenían no cuadraba con la personalidad de ellos. Y yo, cuando termina el servicio que ellos hicieron, yo le digo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen estas reuniones de esta manera? Me dijo, bueno, pastora, esto es lo que hemos visto durante 30 años. Así se comienzan los servicios, así se canta, así se danza, así se predica, en este momento se recogen los diezmos. Y yo le digo, pero la pregunta ¿es el formato que el Espíritu quiere que ustedes realmente sigan, o es un formato que han visto, que se han apoderado de ello y lo están implementando? Porque ese formato lo hemos visto, pero te has cuestionado de dónde nace, de dónde parte, con qué propósito. ¿Será que yo tengo que seguir ese formato? O el Señor en la encomienda que te ha dado de ese ministerio, esa reunión, yo le preguntaba a ellos, esa reunión de empresarios que tú vas a hacer, tiene tal vez un formato diferente que tú no lo has visto, pero que el Señor lo quiere innovar contigo.
Cuando salimos del diseño del Padre, perdemos la innovación y empezamos a clonar y empezamos a remedar y empezamos a repetir antidiseños o diseños que no nos corresponden vivir a nosotros. Por ejemplo, pasa también en el matrimonio. Queremos copiar el matrimonio de fulanito de tal, de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi tía, de mi hermano, cuando el Señor tiene un diseño para ti de familia y de matrimonio. Es decir, cada uno de nosotros fuimos configurados en una manera diferente y un planificador profético tiene que buscar cuál es ese diseño. Entonces, déjenme preguntarles aquí, ¿cómo vamos con la palabra vacío? ¿Realmente estás tú viviendo el diseño que el Señor te ha establecido? ¿Cómo evalúas hacia esa dirección? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Crees que necesitas hacer ajustes dentro del diseño del Padre Celestial de lo que estás viviendo ahora mismo? ¿Quién necesita hacer ajustes? Levánteme la manito. Los que creen que necesitan hacer ajustes en ese diseño. Ok, los de San Fernando de Apures, Reinaldo también me levantó la mano. Miriam, Talís, muy bien. ¿Quién más? Ok. Yo estoy también en ajustes. Fíjense que yo hace 2 años atrás el Señor me había dado una operaciones, porque pasa esto, a veces no cambia el Señor de diseño, pero cambia de operaciones. Cambia de estrategias. Cada temporada, el planificador profético debe saber que Dios te da una visión, por ejemplo, te da una misión. Cuando vayan a desarrollar la misión, recuerden que nuestra misión, muy importante, nuestro propósito no cambia. Tú puedes tener múltiples visiones. Por ejemplo, yo tengo una visión con respecto a Redil. Yo tengo una visión como mamá. Yo tengo una visión como empresaria. Yo tengo una visión, yo trabajo, por ejemplo, en la visión de la red de mujeres. O sea, yo tengo diferentes visiones, pero todas las visiones que yo tengo están ligadas y hay un eje, que es mi misión. Yo no puedo cambiar la misión. Recuerden que la misión es el propósito por el cual yo existo. Y toda visión en la que yo trabaje tiene que partir de mi misión. Yo no puedo negarme a mi identidad y a mi propósito. ¿Estamos claros con eso, verdad? Ok. Segundo que es muy importante. Aunque la misión no cambie y la visión puede ser que no cambie tampoco, pero sí cambian las estrategias, sí cambian las operaciones que Dios te da, sí cambian la dinámica de los movimientos que haces. Entonces, muchas veces no abandonamos la visión, pero por no seguir la orden del Espíritu, lo que hacemos es que no seguimos las estrategias, ni las operaciones, ni la dinámica que el Espíritu nos está marcando. Entonces, terminamos haciendo un antidiseño. ¿Me explico? Por ejemplo, cosas tan sencillas y delicadas como el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a Lot. El haberse llevado a Lot, cuando el Espíritu le dijo, no te lo lleves, retrasó el cumplimiento y la manifestación de la palabra profética sobre Abraham durante años. Hasta que salió de Lot, no tuvo a Isaac. Por ponerte un ejemplo. ¿Cuáles son las directrices y las operaciones del Espíritu para cada temporada? Tienes que irlo detectando, porque si no vas a caer en un vacío. Y caer en un vacío es caer en un antidiseño. Entonces, la pregunta que les hago, así como hablamos de cómo salir del desorden, ¿cómo creen ustedes que podemos salir del vacío o de un antidiseño? A ver, hoy están muy callados. ¿Qué les pasa hoy? ¿Cómo salimos de un antidiseño? Háblenme. Vera, cuéntame, levántame la mano. Me estás levantando la manito. Háblame. Es que voy en un transporte público. Ah, ok. Dale, Vera. Pero por eso no me veo. De lo que se estaba hablando anteriormente, yo quería comentarle que, digamos, yo, por ejemplo, tengo un ministerio que se llama Tardes de Café. Ese ministerio nació en el 2015 y nosotros, la visión fue trabajarlo en un canal secular. Lo hicimos por 2 años, donde tuvimos un rating, donde tuvimos mucho apoyo ministerial y todo. Pero resulta ser que
paramos un año y este año lo volvimos a tomar. Entonces, yo le dije, Señor, tiene que haber algo más. Entonces, en el diseño de ese algo más, ahora estamos trabajando a nivel de congregaciones. Entonces, nos reunimos en congregaciones, ayudamos a ministerios. Entonces, porque el Señor me decía, porque ya diste la semilla a tierra que era estéril. Ahora vas a dar semilla a una tierra fértil. Entonces, yo vi como un cambio, ¿verdad? Muy radical, porque de salir de un canal hasta... Y a mí me obsesionaron un espacio aquí en un canal televisivo cristiano, pero el Señor no me dejó. Él me dijo que así no, ¿verdad? Me dijo que así no lo quería trabajar. Entonces, yo lo que hice fue que, bueno, ahora estamos trabajando con las zonas más alejadas del centro por decir, San José es la capital central del país. Entonces estamos trabajando en lugares alejados. Y es la visión y trabajando a nivel de Facebook y apoyando ministerios que están alejados para que ellos con artes puedan llegar a otras personas. Entonces, esa visión cambió totalmente a la visión que yo tenía. Entonces, me he sentido así como, qué raro, ¿será de verdad de Dios o soy yo la que estoy loca? ¿Verdad? Porque es un cambio muy fuerte, ¿cierto? Ok, pero fíjate algo importante, importantísimo lo que tú has tocado en este momento, porque muchas veces la visión no es que cambie, es que la visión se te amplía. Y tal vez lo que está pasando en este momento, Vera, es que el Señor ha ampliado aspectos de la visión que no te había mostrado anteriormente. Yo tengo un amigo que me dice, es que Dios nos engaña. Pero es que, porque Él nos dice, no, tranquilo, es algo pequeño, no te preocupes, solamente hace esto. Y cuando uno se da cuenta, está metido en tremenda cosa. Y cuando me metí en esto, porque obviamente si hay cosas que el Señor te dijera todo al principio, uno dice, no lo voy a hacer. Pero el Señor te da la revelación progresivamente. Te la dosifica para no asustarte. Entonces, muchas veces lo que pasa, Vera, no es que cambie la visión, es que te la amplía. Y esto es importante porque muchas veces caemos en vacío porque nos volvemos muy creativos. A ver, la creatividad es del Padre y tú necesitas hacer todo lo que esté en tus manos y que sea posible en tu humanidad y en tu mano hacer en función de lo que Dios te ha encomendado. Pero recuerda algo, lo que Dios te ha encomendado, Él es el autor, Él es el conductor, Él es el dueño, Él es el que tiene la última palabra. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra creatividad? Hasta donde no distorsionemos el diseño del Padre. Y esa es la línea delgada, ¿sabes? Esa es una línea, caramba, donde yo a veces me he perdido. Yo misma me he perdido ahí. Yo años atrás, cuando el Señor me entrega Redil, yo a los años hago lo que se llama CECIP. Y CECIP era el Centro de Estudios del Intercesor Profético, algo así, ya ni me acuerdo. Por ahí tengo el logo y tengo todo para acordarme de lo que hice. Pero hice CECIP y sin darme cuenta, empecé a desviar el propósito de Redil. Y Redil empezó a ser vista más como un centro de formación que una red de intercesores. Y la línea era delgada porque nosotros seguimos dando entrenamientos, capacitación y todo, pero nosotros no somos un centro de estudio. Nosotros somos una red de intercesores proféticos que anunciamos, manifestamos y establecemos el diseño del Padre en la tierra, que activamos profetas, que hacemos compañías de profetas, pero no estamos limitados a ser un centro de formación ministerial. No somos eso. Y yo, por volverme creativa y no marcar la línea, no tener claro el diseño, la visión del Padre, estaba desviando el diseño del Padre. Y me puse a competir conmigo misma. Mi propio equipo me decía, bueno, ¿qué somos? CECIP o Redil. Y yo misma causé una confusión terrible porque me salí de los parámetros de la visión del Espíritu. Entonces, ¿cuándo caemos en vacío? Cuando nos salimos de los parámetros de la visión. Por eso es que el Señor nos dice, escribe la visión, porque tú tienes que estarla viendo en todo momento, porque la creatividad te puede sacar de la visión, te puede llevar a un vacío. Las buenas propuestas de la gente te pueden llevar a un vacío. A veces
el enemigo te va a presentar espejismos y te puede sacar. Una vez casi termino viviendo en Argentina y cuando el Espíritu me dijo, pero ¿cuándo, nena? Yo te llamé a vivir en Argentina. ¿Por qué? Porque nos desviamos creyendo hacer lo correcto, el mismo desorden. Escúchame, ¿cuál es la puerta del vacío? El desorden. El no tener claras las prioridades del Espíritu nos va conduciendo al desorden. Y eso es como un desvío cuando tú estás en una línea, como en una línea recta, y tú te desvías un poquito, tú tienes una línea recta y te desvías un perímetro, un centímetro, un milímetro que te desvíes, al principio no lo vas a notar. Pero cuando pasa 1 kilómetro, el desvío es inmenso. Y lo que va a tratar del enemigo hacer es pequeños desvíos que aparentemente no son importantes, que le pasas por encima por no estar ocupado en la visión, sino estar afanado en el día a día, no te das cuenta, empiezas a desordenar las prioridades del Espíritu. Cuando terminas en un vacío, es decir, fuera del diseño del Padre, fuera de lo que Él ha diseñado para ti. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo estamos viendo? ¿Ven el peligro del desorden y aceptar desorden en nuestras vidas? Ok, entonces, ¿a qué nos lleva la palabra o el desorden? Entonces el desorden nos lleva al vacío. Pero recuerden la tercera cosa que estamos combatiendo como intercesores proféticos. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de la tierra. Y la palabra es Josej, que es no oscuridad. Oscuridad es una cosa y tinieblas otra. Y es que creamos, escúcheme muy bien, cuando creamos o entramos en desorden y empezamos a caer en vacío, creamos una atmósfera de tinieblas. Cópienlo, por favor. Atmósfera de tinieblas. Y en la atmósfera de tiniebla es donde ahogamos la vida. Muchas personas, por no planificar proféticamente, están en desorden, vacío y tinieblas. Las tinieblas es una atmósfera que te cercena la vida. ¿Saben cómo la atmósfera terrestre que está en el planeta, que permite la vida en el planeta, que protege el planeta de los rayos solares, que protege el planeta de los asteroides, que permite la vida en este planeta? Así como existe una atmósfera terrestre, también existe una atmósfera espiritual. Y las atmósferas espirituales las creamos nosotros. Punto importante. Cuando tú estás rodeado de una atmósfera de tinieblas, 1, se bloquea la revelación, planificadores. 2, vas a permitir las operaciones satánicas. Les explico. Los demonios son como los peces. Los peces necesitan agua para vivir. Si tú sacas un pez del agua, pues se muere. Los demonios, para poder operar o para establecer sus estrategias, sus operaciones, necesitan las atmósferas de tinieblas para ellos poder manifestarse y establecer sus estrategias y manifestar sus obras. ¿A qué me refiero? Que las atmósferas de tinieblas no son creadas por los demonios. Las atmósferas de tinieblas son creadas por los seres humanos. Ahí es donde podemos entender por qué si Yeshua venció, desnudó y desarmó a Satanás públicamente y lo venció, guerreó contra él y lo venció, la pregunta es, bueno, ¿pero por qué si eso es así? ¿Por qué todavía sigue operando? Porque nosotros los seres humanos creamos con nuestras decisiones, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos 3 cosas importantes: acciones de injusticia, acciones fuera del diseño del Padre, pensamientos. Tus pensamientos crean atmósferas, a tal punto que Facebook está lanzando una aplicación prontamente para poder manejar nuestra aplicación de Facebook con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos crean ondas, realidades. Son imperceptibles, pero te crean una atmósfera. Tú puedes crear situaciones en tu realidad a través de tus pensamientos. Tus pensamientos crean atmósferas de tinieblas. Por eso dice la Escritura, pensad en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre, en todo lo justo. Porque cuando nosotros ocupamos nuestra mente en pensar en
en algo fuera de la voluntad del Padre, algo que es negativo, injusto, perverso, maquiavélico, diabólico, estamos creando una atmósfera de tinieblas. Entonces, repito, ¿qué crea la atmósfera de tinieblas? Acciones de injusticia, o sea, fuera del diseño del Padre. Nuestros pensamientos crean atmósferas de tinieblas y nuestras palabras. Todo lo que hablas te crea o una atmósfera de luz o una atmósfera de tinieblas. Entonces, esta atmósfera de tinieblas es lo que tú creas con tus pensamientos, acciones y palabras, es lo que va a permitir la manifestación del reino satánico o del mundo satánico o de los demonios o de los espíritus inmundos o de las estrategias satánicas en contra de tu vida. Entonces, ¿cómo caemos en una atmósfera de tinieblas? Cuando empezamos en desorden, caemos en un vacío, es decir, un antidiseño, y entonces se genera una atmósfera de tinieblas que lo que va a hacer es cercenarte y ahogar tu vida, ahogar tus finanzas, bloquearte la revelación, para que caigas en un proceso de ignominia o de vergüenza pública y llevarte a un aislamiento. Miren la secuencia. Se genera una atmósfera de tinieblas. La atmósfera de tinieblas arruina tu vida, ahoga tus recursos, se ahoga tu matrimonio, todo lo que haces no prospera, empieza a marchitarse. Imagínense este planeta en una atmósfera contraria a la que tenemos. ¿Qué pasaría con nuestros animales? ¿Qué pasaría con las plantas? Okay. Si pasa físicamente, pasa espiritualmente. Cuando el enemigo te bloquea o se genera esa atmósfera de tinieblas, el enemigo tiene legalidad de actuar en contra de ti. Y cuando él actúa, ¿qué es lo primero que va a pasar? Empezamos a tener vergüenza pública porque nos genera un ambiente de vergüenza. Y la vergüenza nos lleva ¿a dónde? Al aislamiento. Y el aislamiento es una cárcel que te lleva a detenerte hasta que te marchitas o te inhabilitas a tal punto que te sales de la carrera que el Señor ha marcado para ti. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo, intercesor, planificador profético? Nos está enseñando cómo planificarnos para que salgamos del desorden, caminemos en el diseño para que salgamos del antidiseño, establezcamos nuestra vida en el diseño del Padre, podamos establecer una atmósfera de luz que permita la vida y el movimiento del Espíritu y que todo lo que está en nuestras manos pueda prosperar y servir para los propósitos del reino de nuestro Padre. Eso es lo que hace, en esencia, un planificador profético. Entonces les pregunto, ¿cuántos necesitan convertirse en un planificador profético? ¿Cuántos necesitan romper el desorden? ¿Cuántos necesitan salir del vacío? ¿Cuántos necesitan romper cualquier atmósfera de tinieblas en la que estén? Les pregunto, ¿sus familias necesitan un planificador profético? ¿Sus ciudades necesitan planificadores proféticos? ¿Se imaginan que nuestros gobernantes fueran planificadores proféticos? Nuestros alcaldes, gobernadores, presidentes fueran planificadores proféticos, nuestros empresarios fueran planificadores proféticos, ¿no sería nuestro mundo diferente? ¿No serían nuestras familias diferentes, nuestras comunidades diferentes? Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí, levantando intercesores proféticos que traigan orden, que manifiesten el diseño del Padre Celestial para que la luz de Mashiach pueda ser vista por las naciones. Amén. ¿Estamos listos para este viaje? ¿Estás decidido a convertirte en un planificador profético? Bueno, yo espero que sí. Vamos a un receso, vamos a tomarnos un cafecito. Dime, Reinaldo, ¿me ibas a decir algo? Ya va, déjate prendo el micrófono. Sino que estaba diciendo que sí necesitamos salir de o sea, realmente cuando estaba pensando sobre la tarea en estos días, una de las cosas que le iba a poner al nombre del día era Nuevo Comienzo. Porque realmente uno pasa los años y lo que dice la profeta empieza a dar vueltas y a dar vueltas. Pero es por esa situación de que nos salimos del diseño. El Señor nos ha estado hablando durante muchos años a través de profecías, a través de sueños, a través de visiones, y nosotros
no hemos hecho caso. Entonces, es hora de que empecemos a ponerle orden a nuestras vidas para que lo que Dios nos ha dado o a lo que Dios nos ha enviado a hacer, lo podamos verdaderamente cumplir. Amén. Definitivamente. Y eso es lo que llamamos, Reinaldo, lo que tú acabas de explicar, es un proceso de restauración. Eso es lo que llamamos un proceso de restauración. Retornar al diseño. Por eso es que un planificador profético, en esencia, ¿qué es? Un restaurador. Que le vamos a dar vueltas a ese reloj satánico de distorsión de tiempo que nos ha detenido, que nos ha cercenado la vida. Estamos rompiendo ese reloj satánico para establecer y caminar en el tiempo del Padre Celestial. Intercesores proféticos, intercesores y planificadores proféticos. El Señor nos ha llamado a caminar en el tiempo de Él, bajo su sobrenaturalidad, bajo los lapsos que Él ha establecido y no bajo la distorsión de tiempo del enemigo, que te cercena, que te hace detenerte, que te bloquea muchas cosas, que te hace vivir fuera de lo que el Señor ha profetizado. Amén. Muchas gracias por tu reflexión, Reinaldo. Vamos entonces ahora mismo a este receso. Son las 8:11, a las 8:21 en punto. Regresamos. Gracias. Ok, y continuamos ahora en esta segunda parte de nuestro curso de intercesión, de planificación profética. Recuerden, los que están viendo tal vez este video, que no se hayan inscrito, pueden hacerlo yendo a redilglobal.org en el curso de planificación profética. Escúchenme. Varias cositas que no quiero que se me queden por fuera en esta clase. Un planificador profético, cuando empieza a irse en contra del desorden, a establecer diseño y a romper la atmósfera de tiniebla, es decir, a cambiar tus pensamientos, tus acciones y tu vocabulario, el lenguaje que usas, vas a notar que empiezas muchas veces a perder tu buena reputación delante de los hombres. Es decir, si te vas a meter por el camino de la planificación profética, necesitas entender que muchas veces tu reputación delante de los hombres va a quedar arruinada. ¿Me explico? Es decir, si para ti tu reputación es muy importante y tú quieres estar bien con todo el mundo y que todo el mundo hable bien de ti y piense bien de ti, hermano, este negocio no es para usted. Así le digo, de una. Porque la planificación profética o convertirte en un planificador profético es irte en contra del diseño y del reloj de los hombres. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Ahorita lo hablaba con una amiga. Una mujer de 30 años en nuestra sociedad latinoamericana, porque en Europa es diferente, en Estados Unidos es un poquito diferente, pero en Latinoamérica una mujer de 30 años que no se haya casado y no haya tenido hijos, ¿qué le dicen? A ver, ¿qué le dicen a una mujer que no se ha casado a los 30, que no tiene hijos, que está quedada, que el tren se la va a llevar, o perdón, se le va a quedar el tren? Algo así. Anda se raya, empieza con un desastre de vida, las mujeres empiezan a ocuparse, a afanarse, a preocuparse porque no me he casado, porque según la sociedad, el reloj del hombre, el calendario de los hombres, te lleva muchas veces a ponerte una presión para que puedas caer en un antidiseño. Yo recuerdo una amiga muy amada por mí, una mujer de Dios, y ella alguien que ama al Padre, y que se rige por el Señor y por su voz y su voluntad. Es esa mujer. Pero llegó un momento, comenzó a los 30 y la familia estaba sin casarse, el Señor la llamó a un ministerio, no se casaba, no tenía hijos, se van a pasar 30, 31, 32, 39 años y la familia, ¿cuándo te vas a casar? A tal punto que el médico le dijo, mira, te tienes que casar, ten un hijo aunque no te cases, porque pues simplemente te vas a quedar sin hijo. Entonces, en la familia de ella, pues era muy aceptado que se tuviera hijos sin haberse casado. Y la familia toda, pero ten tu hijo, aunque no te cases, simplemente pídele a alguien que te haga el favor y ten un hijo. Así, ¿qué le va a parecer? ¿Qué? Y ella llegó, fíjense, una mujer de Dios, profeta del Señor, llegó a sentarse conmigo porque estaba contemplando en hacer las cosas de esa manera, para resolver un problema que socialmente pues tenía, y era un conflicto a nivel social, a nivel de familia, pero además de eso, resolver una necesidad que ella tenía también. Entonces, un planificador profético no puede dejarse llevar por la agenda humana,
Cuando tú eres un planificador profético, para muchos, tú vas a ser una persona loca. Cuando eres un planificador profético, muchas veces muchos te van a llamar como una persona mala. Te van a decir, qué malo eres. Malo porque no le das tus recursos. Malo porque no le brindas tu tiempo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yeshua era un planificador profético por excelencia. Y Yeshua constantemente decía, yo no hago mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre, esa es la que hago. Y se estaba muriendo Lázaro. Y vino María y Miriam y le dijo, hey, se muere Lázaro, ven a resolver este problema, tú lo puedes sanar, tú puedes prevenir su muerte. Y resulta así, le dijo el Señor, sí, ya vengo, y se le apareció después que se murió Lázaro 3 días después. Fuera de horario. Cuando llegó a donde estaba Lázaro, las mujeres le reclamaron, pero ajá, ¿qué vienes aquí ahora? Y el Señor las confrontó, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento él perdió su reputación. Esas mujeres estaban indignadas con Yeshua. ¿Cómo pudiendo haberlo salvado no vino en el tiempo mío? Entonces, cuando tú eres un planificador profético, mucha gente no va a estar contenta contigo. No va a estar contenta cómo manejas tus recursos, porque va a haber veces donde el Señor te dice, cuando hablo de recursos, estamos hablando de todo. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de tus dones, estamos hablando de tu capital más importante, el tiempo. Y a veces el Espíritu del Señor te va a decir, no llames a esa persona en este momento, no le devuelvas la llamada, no la visites. O estás en plena cosa y el Señor te dice, párate que tienes que ir a visitar a fulanito de tal. Empiezas a invertir tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus dones, tus habilidades, tus destrezas, tus talentos en una forma que está gobernada por el diseño y la voluntad del Padre. ¿Qué va a pasar? Que aquellos que no están en sincronización con el diseño del Padre te pueden llamar loco, te pueden llamar malo. Esa persona sí es mala. ¿Cómo es que yo estoy en necesidad y no me da para yo poderla solventar? ¿Cómo es que yo estoy enfermo y no me viene a visitar? ¿Cómo es que tengo esto y no hace esto por mí? Hay veces donde vas a quedar como una persona buena, pero aquí viene lo importante que entendamos. Un planificador profético no puede ser bueno, ni puede ser malo. Un planificador profético es justo. Un planificador profético debe caminar en la justicia del reino, no de los hombres. Y el caminar en la justicia del reino, hacer lo que el Espíritu te está encomendando hacer, muchas veces te va a dañar tu reputación. La pregunta es, antes que te metas a esto de planificar proféticamente, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a ser alguien que vas a cuidar tu reputación o vas a vivir bajo simplemente la justicia que Dios te establezca? Eso es una pregunta importantísima. A ver, yo les voy a ver la cara, a ver aquí cómo están las caras. ¿Qué hacen? ¿Se salen del curso o continúan en el trabajo de hacerse planificadores proféticos? Porque es una decisión que tenemos que tomar. Dice la Escritura que no empecemos a edificar una torre o vayamos a una guerra sin saber, o nos hagamos discípulos del Señor sin saber el precio que esto conlleva. El ser, lo que quiero decir es, en este sentido, el ser un planificador profético conlleva un precio a pagar. Copien esto, por favor. El ser un planificador profético te va a llevar a pagar un precio. Y el precio que vas a pagar va a ser diferente. Cada quien paga un precio por su obediencia. Pero aquí viene el secreto. ¿Cuántos les gustan los negocios? Levántame la mano los que les gusten los negocios. Ok. Miren esto, negociantes, inversionistas, gente de negocio. Aunque tú pagas un precio por ser un buen planificador profético porque lo vas a pagar, es mucho más alto el costo que pagas por no planificar proféticamente. La obediencia siempre te va a llevar a pagar un precio, pero la desobediencia, el desorden o las acciones de injusticia siempre te conllevarán a pagar un precio mucho más alto. Entonces piensa ahora como un negociante. Si vas a pagar un precio por ser un planificador profético o por no serlo, la pregunta es ¿cuál vas a pagar? ¿El más alto o el más bajo? Entonces,
Aunque la obediencia te lleva a pagar un precio, hermano, saque la matemática, por favor, saque la calculadora espiritual y vea que el precio que vas a pagar por no convertirte en un planificador profético va a ser extremadamente alto, al punto que hay gente que ha pagado el precio de la vida. Han perdido su vida por no planificarse proféticamente. Han perdido sus recursos por no planificarse proféticamente. Han perdido sus ministerios, no el don que Dios le da, pero sí la operatividad ministerial por no planificarse proféticamente. Porque hay momentos de acciones que el Espíritu te va a requerir que son de tanta precisión que las necesitas hacer cuando el Espíritu te lo diga, en el momento que el Espíritu te lo requiera, porque si no, y como lo dice un amigo y él fue el que puso este ejemplo, es como caminar en un piso de cristal con unas botas de plomo. Un mal paso y te vas para abajo. Hay un momento para aprender y para equivocarnos y muchas veces nuestras equivocaciones no tienen mucha repercusión porque nuestras equivocaciones no nos están sacando del curso o del diseño del Padre. Pero hay momentos que nuestras decisiones sí nos sacan del curso que el Señor nos ha marcado. Y por eso es que necesitas como formatear tu mente como un planificador profético para que puedas darle peso a cada acción. Ese planificador diario que nosotros hacemos, eso no es de lujo. Ese planificador profético diario que tú haces va a permitirte mantenerte en el curso correcto que el Espíritu te está marcando. Quiero compartir estas láminas contigo antes de irnos, porque un planificador profético no puede cometer estos errores. Déjame ponerle aquí un minutico. Un planificador profético no puede, aquí, no puede agendar su vida en base, o su agenda, o su planificación, no puede estar o no funciona en base a las expectativas ni propias ni las de otros. Importantísimo. Miren eso ahí, por favor. No puedes planificar tu vida en base a las expectativas que otros tengan. O las expectativas falsas. Ni en base a las expectativas de tu pastor, ni en base a las expectativas de tu apóstol, ni en base a las expectativas de tu esposo, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tus padres. O las expectativas que la sociedad tenga sobre ti. No puedes planificar tu vida en base a las expectativas que el grupo al que perteneces, de trabajo, tenga de ti o de tu jefe. Tú eres responsable de tu vida. Las únicas expectativas que nosotros tenemos que cubrir en ese sentido sería la de nuestro Padre Celestial, y aún Él tiene expectativas nunca más altas de las que nosotros, las expectativas que Él tiene de nosotros nunca están divorciadas de nuestra verdadera identidad y de nuestro verdadero propósito, familia. Entonces, no podemos planificar en base a expectativas de otros, y aquí viene lo importante, tampoco podemos planificar en base a falsas expectativas, porque eso no es fe. Eso es simplemente presunción mental. Y un planificador profético no basa su planificación en base a expectativas, sino en base a emuná. Copien esa palabra, por favor, emuná. Emuná es fe. Y cuando hablamos de fe, pongan sus micrófonos en mute, por favor. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de obediencia o fidelidad a lo revelado. Entonces, un planificador profético planifica en base a ¿qué? A la obediencia. Dios te da una agenda, el Espíritu te da una instrucción y tú planificas en base a esa agenda, a esa visión, a esa misión que el Señor te ha entregado. Entonces, ¿dónde quedan las expectativas? A un lado. Puedo tener muchas expectativas, la gente puede tener muchas expectativas de mí, pero yo no planifico en base a esas expectativas. Yo no puedo planificar mi vida porque las expectativas de otros o las mías propias se pueden convertir en una camisa de fuerza muy pesada de llevar. Lo segundo en lo que no puede planificar un planificador profético es suposiciones.
Bueno, yo siempre doy este ejemplo. Yo supongo que mi jefe me va a subir el próximo año el salario, me lo va a subir al doble porque yo soy tan buen trabajador y por eso es que me voy a meter en esta deuda. Voy a cambiar el carro, voy a cambiar la casa, porque yo me supongo que mi jefe va a apreciar mi trabajo, me va a subir el salario en el 2020. Resulta que te metes en la deuda de una casa mejor, de un carro mejor, y cuando llega enero el jefe no te subió el salario, sino que te botó la empresa. Suposiciones, usted no puede caminar en base a suposiciones, pero es que yo me imaginé, es que yo creí, es que yo se lo pedí al Señor y yo pensé que el Señor me iba a responder. Por favor, pónganme en mute sus micrófonos. Gracias. Ok. Entonces, no podemos planificar en base a suposiciones, en base a que nosotros planificamos en base a la verdad del Padre o la palabra profética. Entonces, planificamos en base a la emuná, a fe, y planificamos en base a ¿qué? A la verdad del Padre, a la palabra profética que está en nuestras vidas, porque la palabra profética, recuerda que es algo que no va a cambiar ni a variar. La suposición fue algo que tú te creaste, es una realidad paralela, que tú te inventaste, que la tienes en tu mente, que puede que ocurra como que no puede que ocurra, y tú no puedes ir en base a eso. Tú tienes que basar tu vida y tu planificación en la palabra profética que Dios te ha dado. Entonces, a ver, mi gente, a sacar las profecías que el Señor les ha dado. Haz recordatorio. Mira, yo estoy aquí en Miami, viviendo mi familia, porque en el año, no sé, creo que fue en el 83, mi papá vinieron de vacaciones a Nueva York, ellos vivían en Barranquilla en ese tiempo, recibieron una palabra profética en New York, estando de vacaciones, y esa palabra profética les decía, estos no saben que irán y volverán, hablando de que irían a Barranquilla y regresarían a Estados Unidos para llevar a su pueblo el monte de Sión. Esa palabra, esa profecía que mis papás recibieron en un día de vacaciones en New York, nos marcó la vida a toda la familia. Y cuando años después llegó mi hermano mayor, el hijo mayor de mi papá, que era ciudadano aquí en Estados Unidos, va de vacaciones a Barranquilla un día y le dice, papi, ¿por qué no me das tus papeles que te quiero sacar la residencia en Estados Unidos? Le digo, pero ¿para qué, nene? Si yo estoy aquí bien en Barranquilla, yo soy abogado, yo soy político, estoy muy bien. Pero mejor, no importa, papi, tal vez algún día a ti se te ocurra por ir y ya tienes tus papeles. Mi papá se lo da y al año le llega a mi papá la residencia de Estados Unidos, a una dirección que ni siquiera era mi casa, déjeme decirle. No sabemos cómo llegó humanamente, sabemos que fue la mano de Dios. Y simultáneamente que va llegando la residencia, además de eso el Señor le habla a un pastor que le dice a mis padres que lo quieren enviar aquí a Estados Unidos como misionero a abrir 50 iglesias, supuestamente en ese momento. Empezamos a unir las piezas, empezamos a revisar la profecía y empezamos a hacer un plan de vida, una planificación de movernos de un país, dejar mis padres su profesión, dejar todo lo que teníamos, nuestras casas, todo lo que teníamos, una gente bien posicionada, estable en nuestro territorio para movernos a un país por una palabra profética que el Señor nos había entregado. Y hoy en día yo estoy haciendo y soy quien soy porque mis padres se movieron en base a una palabra profética que el Señor les entregó, que les cambió la vida, que les arruinó la reputación, que les hizo pasar momentos difíciles, que después lo levantó, todo el proceso que hemos vivido, pero hoy somos quienes somos porque nos movimos en base a una palabra profética. Saque la palabra profética que Dios le ha dado a nivel personal, pero sobre todo y la más segura por la que usted se tiene que mover y planificar su vida es lo que dice la palabra escrita. ¿Qué profecías están escritas de mí a nivel personal, a nivel como pueblo, que son parte de mi herencia? Cada profecía te revela parte de tu herencia y es en base a esa herencia que tú necesitas planificar tu vida, planificar tus inversiones, planificar tu día a día, planificar cómo te vas a casar, planificar todo en base a la palabra profética y no a las suposiciones que tengan o que otros tengan de ti. Revise la palabra profética. En base a eso es que tienes que planificar. Tercero, necesitamos planificar entonces, o no podemos planificar más bien, en base a las emociones. Las emociones son terribles. Tú no puedes planificar tu vida en base a las emociones. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes mañana? Y menos las mujeres.
cuando nos vienen los ciclos menstruales cambiamos tantos, variamos tantos y estamos felices. A mí me da por deprimirme con comer chocolate y se me brota la cara de espinilla. No podemos planificar en base a las emociones. Tenemos que planificar en base a los principios, cópienlo. ¿En base a qué planifica un planificador profético? Los principios y las leyes del reino del Padre Celestial. Me siento decaída, sigo haciendo la justicia. Me siento feliz, sigo haciendo justicia. Ustedes no crean que la tristeza o el decaimiento es solamente un problema. A veces estamos con demasiada alegría y la alegría es un problema. Todas las emociones desproporcionales o que nos dejamos conducir por ellas nos van a llevar a problemas. Las emociones no son malas, las emociones son creadas por el Padre, son extremadamente importantes, las tenemos que leer a cada momento. Por ejemplo, cuando yo me siento triste, que me ha pasado, hay días que amanezco triste y estoy entristecida, mi tristeza no es un demonio, la tristeza no es un demonio, la tristeza es una emoción extremadamente importante que te lleva a procesos de introspección. Cuando uno está triste, el espíritu te está hablando y diciendo, hay algo que tiene que revisar, hay cosas que tienes que evaluar para que no te salgas del curso. A veces la alegría se te puede convertir en un problema porque la alegría nos tiende a distraernos y baja nuestras defensas y perdemos la noción de nuestros enemigos. Es decir, no puede un planificador profético dejarse regir por las emociones porque estás frito. Necesitas regirte por principio. Esto fue lo que Dios me dijo, esto es lo que Dios establece, me puedo sentir feliz, triste, deprimido, bravo, enojado, lo que sea. Es más, te dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes airar. Aún yo agarro la chancleta y me airo a veces, me pongo brava, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? No pecar. Es decir, no permitir errar el blanco por mis emociones. Eso es pecado. Pecado es errar el blanco. Y a veces una emoción te puede llevar a errar el blanco. Un planificador profético debe vivir entonces, ¿por qué? Principios. Ok. Lo otro, no nos podemos dejar gobernar ni planificar en base a las circunstancias. Las circunstancias son variables, son volubles, son relativas. Las circunstancias hoy cambian. Hoy está gobernando en un tipo, mañana nos está gobernando otro. Hoy en nuestro país gobierna un partido, mañana gobierna otro. Hoy el dólar está a un precio, mañana está otro. Hoy el barril del petróleo está a uno y mañana está otro. Hoy la oposición está en contra del presidente y mañana está a favor del presidente. Si nos dejamos llevar por las circunstancias, vamos a aparecer un electrocardiograma. ¿En base a qué nosotros nos debemos planificar? En base a la verdad del Padre Celestial. ¿Qué ha dicho Dios de mí, de mi casa, mi familia, de mi nación para este tiempo? Esa es la verdad que debe gobernar. Y por último, no podemos planificar en base a reacciones, ni las reacciones que otros tengan. Por ejemplo, hiciste un plan, ahorita hablaba con una amiga, y tenemos una actividad el 26, porque el Señor nos dijo que empezáramos los entrenamientos presenciales en Miami. Y yo estoy haciendo mi planificación y todo mi trabajo en función de que haya gente. Pero vamos a suponer que no haya nadie en ese taller del 26. ¿Qué voy a hacer? Porque otros no reaccionaron, entonces yo voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. No. Si Dios te dio una orden y Dios te dio un plan de trabajo y te dio un curso de acción, usted se mantiene en ese curso de acción independientemente cómo reaccionen las personas que están a su alrededor. Porque lo que Dios va a medir es tu fidelidad a su palabra y a las directrices de su espíritu. Un planificador profético no puede dirigir su curso de acción en base a la reacción que tengan otros o cómo reaccione tu entorno. Mantente firme. Cualquier reacción que antagónica o que se levante en contra de ti o cualquier situación va a ser ajustada. A Pablo iba a predicar, había un curso del Espíritu, había un llamado del Espíritu y llegaba a lugares y lo agarraban preso. Una vez lo agarraron preso con Silas, lo metieron en una mazmorra. ¿Y qué hizo él? Cambió su curso de acción porque el pueblo reaccionó mal a su mensaje, ¿no? Él se mantuvo cantando al Señor, alabando al Señor, firme en la decisión de servir a Mashiach y a su propósito y a su mensaje y al reino y la justicia al reino. ¿Y qué pasó? Se le abrieron la cárcel, la puerta de la cárcel se abrió y él salió campante y alegre de la cárcel. ¿Por qué? Porque las reacciones de los demás y tu entorno no pueden determinar la decisión de planificar proféticamente o el curso que has determinado tomar. Y por último, que ahora sí ya terminé, necesitamos entonces basar
nuestra planificación profética en la agenda que el Espíritu tenga para nosotros. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Alguien ha planificado alguna vez su vida en base a las emociones, expectativas, circunstancias? ¿Quién ha hecho esto? A ver, no me dejen sola, por favor. Gracias, sean solidarios. Ok. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los frutos de esto? ¿Cuáles han sido los frutos de planificar en esta forma? Ok. ¿Todos hemos tenido pérdidas? ¿Has tenido pérdidas? ¿Has llegado al cansancio? Ok. ¿Se ha debilitado tu fe? Ok. A todos nos ha pasado. Todo nos ha pasado. Entonces, ¿qué necesitamos ahora mismo? Hacer un cambio y un curso. ¿En quién te estás convirtiendo? En un planificador profético. Que camina o planifica en base a la verdad del Padre, que planifica en base a la dirección del Espíritu, que planifica en base a los principios del reino del Padre Celestial. Ok, ¿alguien que quiera añadir a lo que estamos viendo, algo que quieras aportar o alguna pregunta acerca de esto? A ver, mi gente de San Fernando de Apure, ¿cómo estamos? ¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí? Amén. ¿Qué es lo que más te impactó de lo que hemos visto hasta ahora en esta clase de hoy? A ver, mi gente. Hoy están calladitos, ¿qué les pasa? Están meditabundos, están meditando, ¿sí? Vera, ¿quieres hablar? A ver. Ya va, que yo los tengo que abrir. Ya va, denme un minutico. Denme un segundo. Ya, listo. Ahora sí. Listo. Cuéntame, Vera. Una de las tantas experiencias, porque uno en este camino tiene muchas experiencias, una de las tantas experiencias que yo he tenido es cuando estás planificando algo, cuando estás, bueno, ahora yo le llamo planificar. Antes yo le decía coordinar. ¿Sí? Entonces, cuando yo coordinaba, yo al equipo les digo, bueno, van a hacer esto, esto y esto, vamos a trabajar así, así, así. Yo veía que se me añadió, esta vez se me añadieron un montón de personas, pero hubo un momento en que el Señor me dijo, tranquila, que no todos van a caminar. Y cuando estás haciendo la coordinación de todo, estás esperando la reacción de que todos se metan en la visión, ¿verdad? Por allá no, y entonces hay uno que estaba totalmente fuera de órbita. Entonces yo dije, Señor, ya entendí. Entonces al final el grupo ha trabajado y hemos sido las poquitas que hemos estado, ¿verdad? Permanecido, porque el ministerio es con ministerios que se han unido, ¿verdad? Que me han apoyado y que están trabajando conmigo. Entonces yo digo, qué vacilón, porque uno hay veces coordina, en aquel entonces coordina, hoy es planificar. Entonces cuando yo coordinaba todo, no todo el mundo le parecía. Entonces es importante que cuando nosotros estemos en planificación, la gente se tiene que meter en la visión. Y lo que usted decía, ¿verdad? No podemos basarnos en las reacciones de las personas, porque eso me pasaba a mí al principio. Si la gente no me apoyaba o no estaba de acuerdo, yo me bajaba las pilas. No sé si a usted, profeta Paula, le ha pasado, pero uno dice, puñes, entonces yo estoy mal o qué estoy haciendo mal o qué hago para complacer a todo el mundo. Y esta vez yo me determiné a complacer al Padre. Yo dije, no, tengo que complacer a Dios. Al que le guste, perfecto, y al que no le guste, chao, chao, bye, bye, porque yo no se puede rogarle a nadie. ¿Por qué? Porque yo necesito caminar en eso, no volver a caer en otro que llegó a ser como cansado, metódico. Y dije, no, necesito avanzar, porque ya yo no puedo seguir así. Fue un año de reposo donde yo decía, Señor, yo no puedo estar así, porque yo soy hiperactiva, 100%. Qué tremendo, sí, claro que me pasó muchísimas veces, me ha pasado, Vera, que muchas veces he traído algo que aún mi equipo he dicho, bueno, no lo vemos, danos tiempo para verlo, y ha habido momentos en que no termino, pero la responsable al final soy yo, y yo le digo, mire,
Yo sé que tal vez no lo están viendo en este momento, pero al final yo me hago responsable de esta decisión. Y ellos han confiado, me aman, han confiado y en el camino lo han visto. Y yo he sido responsable con mi padre. No he caminado simplemente por lo que ellos me han dicho ahora. Obviamente, esto es bien delicado porque si Dios te pone en un equipo de trabajo y te va a poner gente idónea, se supone que en ellos, yo los escucho muchísimo a mi equipo porque creo que en ellos hay diseño. Y hay piezas en rompecabezas de cosas que yo no logro ver en el momento. Y mira, el hablar y el escucharlos ellos me ha evitado cometer errores gravísimos. Pero llega un momento, Vera, donde como ellos me lo dicen, tú eres la persona que recibió esta visión. Tú eres la responsable delante de Dios. Y lo que nosotros no podemos entender en un momento ni verlo, nosotros vamos a confiar en que tú eres responsable delante del Señor. Le digo, está bien, confíen en que yo voy a hacerme responsable de las consecuencias de esa decisión porque estoy segura de lo que el Señor me ha dado. Y me han dado un voto de confianza y han caminado conmigo. Hay veces donde hay gente donde te ha dicho, pues yo me bajo del barco porque no me gusta y al mismo Señor le pasó. Y hubo un momento en que predicó cosas tan duras y tan difíciles con respecto a la visión que gente se iba y él confrontó a su gente más cercana, a la que él había escogido. Mira esto, y esta es la gran diferencia. ¿Quién te escogió a ti y a quién escogiste tú bajo la revelación del Señor? Porque hay gente, cuando nosotros empezamos a armar equipos, porque definitivamente un planificador profético no puede caminar sola, pero cuando vas a escoger esas personas, la pregunta es, ¿te escogieron esas personas a ti porque les caíste bien, porque se sintieron identificados contigo, porque les gustó tu mensaje en un momento dado? ¿O fueron las personas que Dios te mandó a escoger para que caminen contigo? Porque las que Jesús no escogió, se les fueron. Un momento les gustó el mensaje y en otro momento no les gustó el mensaje y se fueron. Pero a los que él escogió, los confrontó y les dijo, ¿ustedes qué? ¿Se van a ir también? Pues váyanse ya de una. Y ahí es donde Pedro le dice, ¿pero dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, nunca forcemos a nadie a trabajar en la visión que el Señor nos ha dado. Esa visión te pertenece a ti. Nadie puede estar en un... ¿cómo se llama esto? Con una camisa de fuerza contigo. Si tú estás arrastrando a alguien, dale la libertad que pueda salir del lado tuyo, porque tal vez esa no es la visión con la que el Señor la ha hecho caminar. A mí me pasaba como pastora. Yo me ponía brava. Personas que me venían y me decían, pastora, el Señor me ha hablado, que me tengo que ir. Yo sentía como que le voy a mandar todas las maldiciones por estarse irse. Pero yo lo sentía como una infidelidad, te estás siendo infiel, te va a ir mal en otra parte, hasta que Dios me confrontó y me habló, cada quien va a caminar contigo un trecho, hay gente que va a caminar toda la vida contigo, pero cuando tú veas que alguien no quiere caminar a tu lado porque no puede, es mejor dejarlos ir, que sean libres, que sigan su camino para que tú puedas tener la libertad de avanzar y seguir con la visión y la misión que el Señor te ha entregado. Muy importante ver a lo que has dicho. ¿Alguien más que desea aportar a lo que hemos hablado hoy? Belkis me levantó la mano. Belkis, hola mi amor, abre tu micrófono, por favor. Ya va, déjame te abro ya va mi vida, ya va. Déjame te abro el micrófono. Trata de abrirlo tú, que no sé por qué no te lo puedo abrir. Ok, ahora sí, el Belkis. No te escucho. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Ok, ahora sí. Trata para ver otra vez. Ahora sí. Ok, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, bajito, pero te escuchamos. Sí, bueno. Creo que le quería, lo que le quería el aporte, hacerle una pregunta al profeta. Dime. Después de oración, en varios momentos, y no voy a decir que se me reveló así de momento. Anoche estaba orando y leyendo la palabra, y en ese momento comencé a sentir que yo debería sentarme a escribir los pasos de cómo lograr ese diseño que tengo, esa pasión allí en el espíritu. Porque ya yo he hecho, como dicen, operación en algunos ensayos, pero ya quiero definir más claramente, eso es lo que es lo final para llegar a alcanzar aquello. Esa planificación profética me llevó a establecer 10 puntos. Okay. Aparte también establecí una misión, una visión, porque he sentido que hacer la planificación diaria para mí se ha convertido más bien como una post-planificación.
y no como una planificación, sino como un reporte. Entonces lo que he sentido es que debo comenzar a trabajar es en el proyecto de una vez para ver más claro esa visión que Dios me ha dado. Porque si no me pongo a hacer ensayos, no puedo hacer escalamiento. Si no hago escalamiento, no puedo hacer estructura de costo. Si no hago la estructura de costo y tengo los valores definidos, ¿cómo puedo decirle a un inversionista, ayúdame con esto, o Dios me los va a traer? Porque de hecho ya me los ha ido presentando a menor escala, pero ya ha habido gente que me está ayudando. Entonces, lo que quería era pedirle el permiso para si yo le puedo mandar luego esa, ¿cómo decirle? Ahí pude establecer, determinar, poner por práctica, realizar ensayos, clasificar materiales, en las dos áreas, tanto de jabonería como de aceites esenciales, determinar rendimiento de cada proceso. Esas son cosas que no las voy a hacer ahorita todas, tengo que ir ensayando para poder tener una visión, un panorama claro. Definitivamente, Entonces, excelente. Le pregunto a usted si ya puedo comenzar a escribir eso. Claro que sí. Y no la planificación diaria, porque a veces me siento así como que ya estoy haciendo jabones y tratando de ensayar, pero quería tener más detallado, más ordenado los pasos. Claro. Sí, comprendo. Y Comprendo eso me puede revisar. Comprendo lo que me estás planteando y por supuesto que sí, Belkis. La idea es que cada uno de nosotros podamos ir avanzando a nuestra propia medida. Por ejemplo, tú eres una persona que ya está avanzada en la visión que el Señor te ha dado, tienes claro lo que tienes que hacer y necesitas ir haciendo las proyecciones y la organización en base a esa visión clara que el Señor te ha entregado. Entonces, haz luz verde. Lo que no quiero es que desplacen, por ejemplo, ¿por qué la planificación diaria es tan importante? Porque, como tú decías, no es simplemente que yo voy a planificar ahí, lo que pasa es que yo voy haciendo una bitácora profética, yo voy a ir haciendo, voy a tener registrado cuál es el trayecto que estoy recorriendo, lo que el Señor me va hablando, lo que el Señor me va ministrando. Es una forma de llevarnos a la dependencia, a la guianza diaria del Espíritu. Cuando tú tienes tu devocional, y te dedicas esos 5, 10 minutos, no sé cuánto te tardes, a escuchar la voz del Espíritu y a registrar las cosas del Espíritu, no con respecto solamente a tu compañía, porque la planificación profética no se basa en un solo aspecto de nuestras vidas. Y eso es una de las cosas que quiero que abordemos en el curso. La planificación profética no se trata solamente de llevar a cabo el proyecto que tengo en la compañía o el proyecto que tengo con la congregación o con el ministerio o con la familia. La planificación profética es una planificación integral. ¿Qué está pasando con mi compañía, con mi casa, con mi familia, con el ministerio? Todas las piezas se empiezan a unir en función de que trabajen, valga la redundancia, en función del propósito del Padre Celestial. Entonces, empieza a armar proyecto, empieza ya a proyectar esos pasos que hiciste, pásamelos, quiero verlo, quiero que vayas armando bien claro tus tablas, pero acuérdate de algo y el Espíritu te va a dar una creatividad tremenda. Yo declaro sobre ti una creatividad extraordinaria que el Señor te va a ampliar el panorama. Empieza a escribir como el Espíritu te ha dicho, porque el Señor va a ampliar tu panorama, el Señor va a ampliar esa visión, lo que no veías que el Señor te tenía. ¿Sabes lo que veo? Que el Señor te tenía reservadas cosas para esta temporada, que vas a poderlas manejar, porque si te lo daba en temporada anterior, las ibas a pasar por alto o no las ibas a ver posible, pero el Espíritu te preparó para dártelo en este momento. Así que empieza a escribirlas, empieza a planificarlas. Hay cosas que el Espíritu te va a decir que las ejecutes y tú vas a decirle, pero es que esto es una locura, ¿cómo la ejecuto? Y el Señor tiene todo determinado y todo listo para que lo ejecutes. No te limites mentalmente, no te limites por las circunstancias. El Espíritu te va a dar luz verde para hacer cosas ahora que son el momento, aunque humanamente o las circunstancias te digan que no, pero el Señor te está diciendo, dale luz verde y lo vas a empezar a ver. Pero no abandones tu planificación diaria, no abandones ese tiempo de intimidad con el Padre donde el Señor te vaya hablando día a día, porque hay cosas que no te va a hablar de la empresa solamente, sino de tu vida personal. Te va a hablar de tu corazón, te va a hablar de tu familia, te va a hablar de otros aspectos. Y la otra que tiene la planificación diaria es que nos permite dejar un registro
de lo que estamos aprendiendo, de las sabidurías que estamos adquiriendo, del entendimiento que estamos logrando. Hoy te aseguro que tienes un cúmulo de sabidurías que has adquirido que necesitas dejarla como una bitácora en el tiempo, que sepas a dónde iniciaste, por dónde vas y que puedas hacer una revisión. Amén. ¿Te sirve eso, Belkis? Creo que Belkis se me frizó. ¿Sí? Amén. Recibe esa palabra, Belkis, que esa palabra fue para ti. El que más que la quiera tomar está bien, pero que Belkis la tome. Amén. ¿Alguien más que desea añadir? Isaac, estás muy callado. Tú tienes que hablar en esta clase. ¿Qué pasa? Tú eres aquí el que nos trae mayor revelación. Vamos, ¿qué nos dices? Abre el micrófono, hijo. ¿Sí puedes o se te frizó? No se veo como a Isaac frizado. Raquel, mientras que Isaac me abre el micrófono, cuéntame, ábreme el micrófono. Ok, ahora sí. Dale, Raquel. Ahora sí. Ya va Isaac. Bueno, entonces, dale, Raquel, espera que Isaac hable entonces, que tiene el micrófono abierto. Dale, Isaac, ahora sí. Lo que pasa es que es mucha confirmación del espíritu de lo que estaba viviendo toda esta semana. Y quería aportar que cuando nosotros planificamos conforme a conforme a las circunstancias, conforme a lo que vemos físicamente, perdemos la visión de lo que el Padre ya nos había dicho anteriormente en otras temporadas y nos trae confusión cuando llega el cumplimiento de esa palabra. Porque me pasó, el Padre me había dicho algo y por caminar conforme a las circunstancias se me olvidó que el Padre ya me había dicho algo. Entonces cuando se cumplió y vino el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de esa palabra que el Señor ya me había dado, entré en confusión porque no recordaba. Y lo importante es que tener ese tiempo de evaluación y monitorización para que nosotros podamos recordar lo que el Padre ya nos había dado. Y no solo recordar, sino añadir para las nuevas temporadas que se abren. Excelente. Fíjate que en este caso, el planificador profético diario, la planificación diaria, nos sirve como una medida de monitorización. Obviamente, no solamente a nivel empresarial, porque eso no si fueras a nivel empresarial, por ejemplo, en el caso como de mi amiga, tal vez los parámetros, los medidores que están ahí no les sirven, pero sí te sirve como una monitorización diaria a ti de tu vida. ¿Cómo estás con respecto a la palabra profética, al diseño que el Señor te ha dado a nivel general? Entonces, esa bitácora no la dejen de hacer, manténganla como una herramienta diaria de devocional y de escuchar la voluntad del Padre Celestial. Gracias, Isaac, por compartir lo que acabas de compartir con nosotros. Puedes poner mute a tu micrófono. Raquel, te abro el tuyo, hija. Ya va, abre el micrófono un minutico, por favor. A ver si tú puedes, porque alguna razón no la puedo abrir yo. Ok, ahora sí, Raquel. Te escucho. Bueno, feliz una vez más de poder compartir con usted, profeta, y con el grupo de compañeros de clase. Cuando comenzó a hablar, yo sentí que la profeta me descubrió cuando dijo del desorden, de la tierra desordenada y vacío, de oscuridad, porque de verdad yo no estoy haciendo mi planificación diaria, pero sí sé que es importante todo esto lo que usted está diciendo. Yo dije, wow, me descubrieron, pero lo voy a retomar, pues lo voy a retomar, y el cuadro que ya mis compañeros hicieron, yo no lo he bajado porque es verdad, o sea, uno a veces cree que es muy ordenado, pero no establece las prioridades, y yo pienso que para nosotros la prioridad, para nosotros hoy, porque son 4 semanas de este curso, es el curso, hacer la tarea, como yo no hice la tarea, pero voy a ir a clase, le dije a mi esposo. Entonces, de verdad, así que yo estoy haciendo este curso de planificación profética, no por la parte, como yo le decía la semana pasada, de los negocios, sino por la parte ministerial, y en función a esto que estoy haciendo la planificación. Y en toda la clase yo siento que el Señor me ha hablado,
Y estos días atrás, por lo menos ayer, yo hacía remembranza de la parte ministerial de esa palabra profética o de esas palabras proféticas que el Señor me ha dado para planificarme en función a lo que Él ha dicho. Y de verdad, no, estoy feliz porque el Señor está hablando a través de su boca y está diciendo, mira, háganlo así, así, así. Y de verdad que yo estoy en un proceso de reordenamiento ministerial porque siento que de verdad estaba caminando en un antidiseño. Y bueno, yo creo que con esta formación de planificación profética me comprometo ante mi Padre Celestial y ante el grupo de estudiantes que voy a hacer la tarea, pues, porque de verdad es importantísimo esto. Eso sí, entonces esto, la planificación. Sí. Esto nos va a hacer a nosotros de verdad entrar en el diseño del Padre. Ok, ese es el punto. Raquel, tocaste el punto. Mi gente hermosa, mire. Yo sé que algunos de ustedes son empresarios y tienen tal vez medidores y se han organizado de alguna forma, tienen otros tipos de tablas. No, este curso no es de una planificación secular. Tal vez tú tienes un mejor método para planificarte y organizarte que has aprendido secularmente. ¿Cuál es el propósito de este curso? Que regreses al diseño del Padre, que planifiques tu vida en base al diseño del Eterno para ti, de tu propósito y de tu verdadera identidad, tu ministerio, tu empresa, tu familia, tu economía, todo tiene que estar planificado, organizado, proyectado en base al diseño del Padre Celestial para tu vida. Que entres en orden, que haya un diseño claro y que haya luz para que todo lo que tengas puedas prosperar. Las estrategias varían, la forma de organizarte puede variar. No te quedes como que esas tablas y esto que estamos haciendo es como que una camisa de fuerza. Yo siempre se los digo, utilicen los parámetros que ustedes quieran. Todo esto es como un ejemplo. El fin verdadero de esto es que te conviertas en un planificador en base al diseño del Padre Celestial. Que tu vida sea regida por el diseño del Padre, que no te salgas de ese diseño, que puedas descubrir tu visión, que puedas descubrir tu misión, que puedas hacer toda tu proyección en base a la realidad de quién eres y que no niegues o te divorcies de la identidad y el propósito que Dios te ha entregado. Esa es la revelación. Por eso yo les recomiendo 2 cursos que necesitan tomar. Es Armando mi diseño de vida, creo que, a ver, ¿cómo es que tenemos aquí déjame yo te digo, tenemos aquí del curso de Armando mi diseño de vida, lo está haciendo, Rubeima, tú estás haciendo el curso de Armando mi diseño. Dile a ellos si te ha servido este curso como complemento o no. Cuéntale tu experiencia con estos 2 cursos juntos. Abre el micrófono. Ya, déjame para ver. A ver, mira para ver si puedes ahí. Ok. Pónganle todos mute excepto Rubeima, por favor. Todos pongan mute. Bueno, ellos me han enseñado mucho porque primeramente tenemos que crear una identidad. He aprendido a tener una identidad para luego entender el propósito. Y armando mi diseño de vida, en realidad cuando hice el cuadro de lo que amo, de lo que nos gusta hacer, encontré mi propósito, no lo sabía y en base a eso estoy empezando a planificar. Y lo más importante, como dice la profeta, que este es un tiempo, se complementa porque va a ser un tiempo de restauración en nosotros, que nos va a conducir nuevamente al diseño divino, porque a lo mejor sí estábamos, pero como es una línea muy delgada y muy fina, nos podemos desviar fácilmente. Y me ha enseñado también a reconocer, a entender, a aceptar y accionar el plan de Dios, el diseño divino. Excelente. En verdad lo recomiendo. Lo mejor que pude haber hecho es hacerlo al mismo tiempo. Okay, porque se alinean. Amén, definitivamente. Te agradezco por esas palabras. Y el otro curso es, el que quiero que lo tengan en cuenta, es el de la oración y la proclama que Dios responde. Si no tienes ese curso, porque si no sabemos orar, cómo buscar el diseño del Padre, estamos nulos.
Entonces, yo les recomiendo que tomen esos 2 cursos. Les tengo una buena noticia para terminar, ya tenemos que terminar, nos pasamos 15 minutos. Vamos a tener, para los estudiantes que se inscriban en noviembre, en 2 cursos, puede ser uno interactivo y uno autodirigido, al final les vamos a regalar, vamos a hacer una revisión de quién va a ser nuestro mejor estudiante del trimestre, y a la persona que el Señor nos dirija le vamos a otorgar una laptop nueva. Nos han escrito muchas personas que no tienen computadora, que no pueden hacer los cursos, que tienen que ir a un cyber, que lo están haciendo por teléfono, y queremos bendecir a nuestros estudiantes. Así que si ustedes se inscriben o tienen amigos que se inscriben, pueden ganarse en diciembre una computadora, una laptop completamente nueva, y quería pues darles esa buena noticia. Entonces, para animarlos a que sigan con sus estudios, que sigan con su preparación, no dejen las cosas por la mitad. Raquel decía algo importante. Este curso, si el Espíritu del Señor te llevó a tomar este curso, a invertir dinero y a invertir tiempo, este curso tiene una prioridad importantísima en tu vida. Saca tiempo para estudiar. Saca tiempo para hacer las asignaciones, porque esas asignaciones nos las dictó el Señor para ti. Y les voy a decir algo. Solamente el hecho de nosotros obedecer al Espíritu ya nos trae recompensa. Así que quiero orar por ustedes, por todos. Quiero orar por mí. Quiero que oremos los unos por los otros. Le pido, por favor, cuando esté orando, ore por este equipo de clase, por Talís. ¿Talís es tu nombre, mamá, o Taís? Talía. No te escucho. Ok. Empiecen a interceder por Isaac, por Yelín, por Belkis, por Leisha, por Orfelina, por Miriam, por Raquel, Reinaldo, Rubeima, por todo el equipo de San Fernando de Apure, por Vanessa, por todos los que están en este curso. Empiecen a interceder, a orar. Señor, te pido que todos los que estamos conectados nos convertamos en planificadores proféticos. Y yo quiero que ahí donde estás, levantes tus manos en este momento. Y yo vamos a hacer una declaración. Yo quiero que te pares firme, porque el Señor te está transformando, porque el Señor te está despertando, ubicando, direccionando, formando, activando. Y el proceso, y mira lo que profetizo, la buena obra que el Señor ha comenzado en ti y en mí, el Señor la va a terminar. Agárrese de esa palabra. Agárrese de esa palabra, porque el Señor está alineando nuestras vidas y el Señor nos está haciendo caminar en su propósito. Señor, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tus palabras, por tu dirección, por la enseñanza de esta noche. Y te pido, Señor, que seas tú afianzando cada verdad que nos has dado, que se meta en la tierra de nuestro corazón, y proclamamos que somos buena tierra. Vamos, proclame: yo soy buena tierra, Señor, y la semilla de tu verdad que ha sido sembrada no será comida por los pájaros, no será ahogada por la cizaña, no será, Señor, ahogada ni marchitada por el sol, sino que dará buen fruto. Dará al 100% el fruto por el cual tú la has sembrado en mi vida, Señor, y seré un buen administrador de esos frutos para ser un árbol de justicia que traiga sanidad a las naciones, Señor, para traer fruto abundante, para que muchos vean de tu luz y coman de ti, Señor, y de tu verdad. En el nombre de Yeshua, yo proclamo y profetizo que todos nos convertimos en planificadores proféticos, ajustados a tu diseño, ajustados a tu verdad, ajustados a tu orden, Señor, que manifestarán la luz del Mesías como nunca antes en este tiempo. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Recuérdenle a sus amigos que se quieren inscribir, o a los miembros de su congregación, a sus compañeros, que pueden ir a redilglobal.org a registrarse. Acompáñenlos, invítenlo. Miren, Redil, más que funcionar con publicidad, funciona del boca a boca de cada persona que ha tomado estos cursos y que han tenido esta vivencia. Así que compártenla con otras personas. Les bendigo grandemente, les amo, me despido de todos. Deje parar la grabación. Bendiciones.